Bueno, después de la introducción del tema de la segunda venida de Cristo que vimos en la clase pasada, vamos a continuar hoy con la más grande profecía de toda la Biblia. Se encuentra en el libro de Daniel, se llama la profecía de las 70 semanas de Daniel, y es quizás la más importante, o no, la más importante de toda la Escritura, porque en ella señala la primera venida de Cristo, la entrada a Jerusalén, el sacrificio expiatorio y también la segunda venida en gloria, y habla de todas estas cosas con una exactitud asombrosa. Pero quiero primero ponerlos en contexto. Me gustaría que abriera su Biblia y pudiéramos estudiar juntos la palabra de Dios. Ese es el propósito, pero quiero ponerlos en contexto. ¿Quién era Daniel? Daniel está considerado entre los profetas mayores después de Isaías, Jeremías y Ezequiel, no por lo largo de sus escritos, sino por lo importante de su profecía. Prácticamente se dice que la profecía de Daniel es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Y la verdad, para poder entender el Apocalipsis debemos comprender también el libro de Daniel. Ahí en ese libro de Daniel se encuentra la profecía cumbre de toda la Biblia, la que vamos a estudiar tal vez en 2 o 3 lecciones, pero quiero ponerlos en contexto. Cuando Daniel tiene 18 años, la nación, las 2 tribus del sur, fueron cautivas por el rey Nabucodonosor de Babilonia. Fue aproximadamente en el año 580 a.C. Daniel fue llevado junto con 3 amigos del cautivo, porque eran muy inteligentes, dice la Biblia, eran bastante estudiados, y Nabucodonosor se los llevó cautivos. Él tenía aproximadamente 18 años de edad junto con sus amigos. Daniel era un hombre que conocía las Escrituras, y tan pronto llegó a Babilonia, sirvió muy bien al rey Nabucodonosor. Miraremos en el recorrido, podremos mirar algunos temas como la profecía del imperio a los gentiles, de la estatua de Nabucodonosor, ya en su vejez, la escritura en la pared al bisnieto de Nabucodonosor, Belsasar. Él vivió prácticamente toda su vida en el exilio. Fue un profeta que se dice que vivió en el exilio, pero junto con él, parte de la vida del profeta Jeremías también estuvo en el exilio. Jeremías fue un profeta antes del exilio y también fue exiliado en ese mismo tiempo. Y había una profecía del Señor en el libro de Jeremías referente a un castigo que Israel iba a tener durante 70 años. Ya había el Señor hablado de esa diáspora o de ese exilio, de esa cautividad en boca del profeta Jeremías en el capítulo 25. El Señor ya había dado la profecía y ya había a través del profeta Jeremías advertido al pueblo de Israel del castigo de 70 años. ¿Por qué 70 años cautivos en Babilonia? Porque durante 490 años la nación no guardó el día de reposo, el año de reposo sabático. O sea, de 490 años que duraron en la tierra, tendrían que haber guardado 7 años de reposo, cada 7º año de reposo. Total eran 70 años que ellos violaron, no dejaron descansar la tierra, y el Señor los castigó por eso. De la misma manera, esos años que iban a ser deportados iban a ser 70 años que Jerusalén, o la tierra prácticamente que ellos tenían, iba a descansar. El propósito y el mandato de Dios era dejar descansar la tierra. Era el día de reposo que vamos a ver en este trabajo que vamos a hacer, escudriñando esas profecías, la importancia del día de reposo para llegar al término de lo que queremos hablar, que es la segunda venida de Cristo. Total, ellos fueron castigados y entregados, y el profeta Jeremías lo profetizó, y Daniel sabía y conocía la profecía de Jeremías. Además, cuando le es dada a Daniel la profecía de las 70 semanas de Daniel, Daniel tiene cerca de 90 años. O sea que Daniel ya había contado los años de la cautividad y sabía por el profeta Jeremías, por los escritos del profeta Jeremías, que el tiempo de la cautividad estaba por llegar. Es exactamente, quiero llamar su atención a eso, es exactamente lo que nosotros queremos hacer. Si queremos saber, como muchos le preguntan a uno, que si
que si los tiempos de la segunda venida del Señor están lejos o están cerca. Y yo me atreví a decir, vamos a mirar las Escrituras, porque las Escrituras para eso están. En Primera de Pedro, Pedro dice que indagaron qué persona y qué tiempo estaba escrito. De la misma manera nosotros estamos mirando Jeremías, estamos mirando la profecía de Daniel, vamos a mirarla y estudiarla, y vamos a estudiar otras profecías para apuntar y para hacernos la pregunta después de ella, o a ver qué nos dicen acerca de la venida del Señor Jesucristo, si puede ser hoy, si falta mucho tiempo. Todo eso se puede hacer en la gloriosa palabra del Señor, porque la exactitud de la profecía es tremenda. El libro de Daniel fue perseguido aún en el primer siglo, precisamente por la exactitud de la profecía, porque decían que era imposible que alguien pudiera escribir con tanto detalle todas las cosas que sucedieron, que ese libro fue escrito después de que todas las cosas habían sucedido, pero eso la verdad es que no. La verdad es que el libro de Daniel es un libro asombroso, proféticamente de los más hermosos de la Biblia, y la exactitud es alarmante. Es verdaderamente, le llama a uno la atención la exactitud con la que sucedieron todas las cosas y los detalles de los imperios que cayeron, de los que se levantaron. Es algo hermoso y lo invito a compartir en esta clase esa profecía. Vamos a leer en el capítulo 25 del 8 al 11 en el libro de Jeremías. Jeremías le dice a la nación: por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Cuando el Señor llama a un pagano así, mi siervo, como también Ciro, porque Ciro no era de la nación de israelita, ni era hebreo, es porque Dios lo llamó con el propósito de hacer una obra en su pueblo, aún de castigar a la nación. El Señor habla de las naciones que Él usó para castigar a su pueblo de Israel, y muchas veces, y le dijo en una promesa a Israel que a todas esas naciones que se ensañaron con ellos, Él las destruirá, pero a Israel jamás lo destruirá. Dice: nunca te destruiré, pero de ninguna manera te dejaré sin castigo. Este es uno de los casos en que el Señor está castigando a Israel y está usando a un pagano como Nabucodonosor, con quien también trató. Podemos ver en el libro la forma como el Señor trató con él, con su soberbia, pero lo utilizó y lo usó más bien como látigo para castigar a su nación. He aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra, contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y desolación perpetua, y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo, la voz de alegría, la voz del desposado, de la desposada, ruido del molino, o sea, el trabajo, la alegría, los matrimonios, la vida en familia, todo va a desaparecer, porque volverán otra vez, así como en la época de Egipto, a pisar fango, a ser esclavos, donde ya no tienen control de su vida. Los salmos, en uno de los salmos hablan, cuando ellos en Babilonia le dicen que cante cánticos de los que cantaban en Jerusalén. Y un salmo dice: y los que nos llevaron cautivos nos pedían, cante cánticos de los que cantaban en Jerusalén. Y nosotros decíamos: ¿cómo cantaré cánticos a Jehová en tierra extraña? Y dice: cuando vuelvan a Jerusalén, estoy parafraseando, mi boca se llenará de risa y mi lengua de alabanza, y proclamaré la bendición del Señor. En fin, ellos soñaban con volver después de la cautividad. Total, Daniel, después de todo eso, de ver el sufrimiento del pueblo, él recuerda la profecía, la conocía, la profecía de Jeremías. Y ahorita vamos a hacer la lectura para que vea que él en el mismo libro cita a Jeremías. Y dice: ya llegó el tiempo, vamos a pedirle al Señor. Le pidió perdón, se postró delante de Dios genuinamente, con un corazón dispuesto, pidió perdón por la nación, perdón por todos los pecados que habían cometido, y le pidió misericordia otra vez, porque sabían que se habían cumplido los 70 años ya, que ya era el sufrimiento que Dios había dicho que les iba a dar, ya estaba llegando a su fin. Dice, vuelvo y repito: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Esa era la profecía de Jeremías, capítulo 25. Entonces Daniel, en el capítulo 9, hace una oración pidiéndole al Señor que tenga misericordia, pidiéndole perdón por todos los pecados, por toda la desobediencia, lo que dejaron de hacer, que fue lo que los llevó cautivos allá. Entonces Daniel 9, capítulo 1 y 2 dice: en el año primero del rey Darío, hijo de Asuero,
de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros. ¿En cuál libro? En el libro de Jeremías, como lo estamos haciendo nosotros ahora. El número de los años que habló el profeta Jeremías que habían de cumplirse las desolaciones o el exilio o la deportación o la esclavitud de Jerusalén en 70 años de castigo por un año por cada año sabático que ellos no dejaron descansar la tierra. Y dice Daniel algo hermoso: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado. No había terminado la oración cuando Dios ya lo había oído. Mi estimado hermano, la palabra del Señor dice que nosotros no hemos abierto la boca para pedir algo cuando el Señor ya sabe de qué tenemos necesidad. Su mismo hijo, al ir a la tumba de Lázaro, dice: Señor, lo dije por ellos, porque yo sabía que tú ya me habías oído. Ahí donde dice el versículo más corto de la Biblia, Jesús lloró. Dice: y aún estaba hablando en oración, aún estaba orando, cuando el varón Gabriel, el ángel mensajero del Señor, el que anunció a la Virgen María el nacimiento de Cristo, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, le dio sabiduría, y habló conmigo y me dijo, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Le dio la sabiduría para entenderla. Hay una parte al final del libro de Daniel acerca de los tiempos postreros que Daniel escribe y dice que no entendió. Y el Señor le dice a Daniel: sella las palabras de esa profecía, porque el tiempo no es aún. Pero aquí el ángel Gabriel le da entendimiento. O sea, esta profecía no era algo oculto, era tan clara, que fue por esa razón que el Señor juzgó de hipócritas a los fariseos cuando no entendieron que venía el tiempo del Mesías. Y lo va a notar, lo vamos a notar en el estudio de la palabra. Al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y comienza la lectura de las 70 semanas de Daniel. Vamos a explicar un poco y no creo que vayamos más allá, porque hay que ir despacio. La profecía, el Señor se la divide, dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Cuando habla de 70 semanas, está hablándole de semanas de años también, porque nosotros contamos los tiempos en semanas de días, pero el pueblo de Israel lo hace en semanas de días, en semanas de años, en semanas de meses, y me atrevo a decir que en semanas de siglos también, que es el propósito de lo que quiero mostrar aquí acerca de la segunda venida de Cristo. Lo irá comprendiendo, no se preocupe, lo va comprendiendo en la medida de que vayamos desarrollando el tema, dándonos el tiempo necesario para desarrollar el tema. La idea es poderlo entender. Entonces, en 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, es decir, hablemos en el lenguaje nuestro. En 490 años, hay 490 años que están determinados sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿A qué se refiere? A la nación de Israel, a la ciudad de Jerusalén. ¿Para qué, Señor? No está diciendo eso, lo estoy diciendo yo para poder complementar. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, o sea, sobre Jerusalén. ¿Para qué? Para terminar la prevaricación, o sea, para terminar con la desobediencia de una vez por todas que la nación había tenido durante tanto tiempo, por la desobediencia en la época de los jueces, en la época de los reyes ni se diga. Este fue el final de los reyes y terminó en la cautividad, porque las desobediencias fueron constantes siempre en el desierto, desde que salieron de Egipto, todo el tiempo. El Señor dice que en 490 años va a terminar con la prevaricación, con esa desobediencia, y le va a poner fin al pecado, o sea, va a acabar con el pecado, como lo dijimos en la introducción de la clase pasada. Va a acabar con el pecado, por eso tiene que venir Cristo. Y va a expiar la iniquidad. Expiar la iniquidad es pagar el pecado de otro con un sacrificio, que fue lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. El pecado no era de él, él era sin pecado.
pero nuestros pecados fueron puestos sobre él. O sea, se le imputó nuestro pecado, se acusó de lo que no había hecho. Mis pecados y los suyos fueron puestos sobre los hombros de Jesús, así como los sacerdotes ponían sus manos sobre el macho cabrío, y lo que hacían era transmitirle todo el pecado, porque ese macho cabrío iba a ser degollado, iba a ser muerto por causa de mis pecados, del que llevaba el macho para el sacrificio. De esa misma manera dice Isaías que el Señor cargó sobre él. Como cordero mudo fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. No hizo nada, no había pecado en él, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros en ese cordero de sacrificio, que por demás venía de Belén, donde nació, que Belén era el pueblo que proveía todos los corderos para el día de la Pascua. Tenía que venir de allá porque la profecía decía: oh de ti Belén Efrata, que no eres grande ni pequeña, de ahí vendrá tu Salvador. Ahora, expiar el pecado era lo que Cristo iba a hacer en la cruz, o sea que la profecía está diciendo que va a terminar con el pecado, con la iniquidad, y va a expiar la iniquidad, o sea, va a pagar por ese pecado. Expiar es pagar una culpa que no pertenece. Entonces el Señor le cargó a su Hijo nuestro pecado, y la justicia de Él, porque era santo, nos la imputó a nosotros. Dice la Biblia: por nosotros se hizo pecado para que su justicia estuviera en nosotros. Al que no tuvo pecado, por nosotros se hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y termina diciendo: no solo para expiar la iniquidad, sino para traer la justicia perdurable. Hermano, nosotros fuimos justificados en la sangre de Cristo. Fue un sacrificio perfecto. Usted y yo, si hemos creído en Cristo, si hemos entregado nuestra vida a Él, si hemos considerado que Él es nuestro Salvador, si hemos aceptado el favor que nos hizo en la cruz del Calvario con todo nuestro corazón, somos hijos de Dios. Se nos es impartida una nueva naturaleza y somos hallados como justos delante de Dios. ¿Justos por qué? Por su Hijo, por la expiación, porque si Dios me ve a mí desde los cielos, no me ve a mí, ve a Cristo en mí, como dijo Pablo. Es Cristo en nosotros, dijo él, la esperanza de gloria. O sea, Él expió nuestras culpas. Él se hizo cargo de nuestros pecados y nos imputó su justicia. El Señor ahora nos ve como justos por Él, y ya lo había profetizado en las 70 semanas de Daniel. Y continúa: para traer la justicia perdurable y sellar la visión, o sea, prácticamente dar por terminado la visión y la profecía, que se cumplieran. Por eso digo que se cumplió el día que Dios dijo, la hora que Él dijo, en la forma que Él lo dijo, nació donde Él dijo, fue circuncidado el día en que Él dijo, la Virgen lo parió el día que Él dijo, lo concibió cuando se le dijo, se llamó como el Señor dijo que se llamaría, y todas esas cosas. Cada vez, el ciego que estaba en el estanque de Siloé, le preguntaron que para qué, que él había nacido, que por qué era ciego, y dijo: para la gloria de Dios, porque hasta ese ciego estaba preparado para que el Señor lo sanara. El hombre del estanque de Betesda, la niña que fue resucitada, los discípulos que él llamó, Juan el Bautista, engendrado 6 meses antes que él y era heraldo de él en el vientre de la prima de la Virgen María. El bebé saltó en el vientre y esa fue la salutación de Isabel: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Eso es bíblico. Entonces, sellaba la visión, sellaba la profecía. Oiga bien, y al terminar dice: y ungir al santo de los santos. ¿Por qué es la profecía cumbre de la Escritura? Porque en un solo versículo, solo Dios puede hacer eso. En un solo versículo dice el Señor: en 490 años están determinados sobre tu pueblo y sobre la ciudad de Jerusalén. ¿Para qué? Para expiar la prevaricación, o sea, poner fin a la desobediencia, para acabar con el pecado, para expiar el pecado, pagar por él, para que traiga una justicia perdurable, sellar todo lo que yo he dicho y ungir a mi Hijo como Rey sobre esta tierra. Qué maravilloso, mi estimado hermano. Y después,
Entonces le da con detalle y divide esta profecía en tres partes. Esas 70 semanas las divide en tres partes, que es lo que vamos a ver en la próxima clase. Dice el 25: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. O sea, está dividiéndolo, 49 años. Hablemoslos en años, 7 semanas o 49 años. Y en 62 semanas más, o sea, 434 años más después de los 49 años, dice que se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. De una forma espectacular se cumple todo esto en los libros de Nehemías y Esdras, el día que salió la orden para levantar nuevamente los muros de Jerusalén. La orden de Ciro, la orden de Artajerjes en el 444, fueron fechas exactas, y los sufrimientos que duraron para todas esas cosas, para reconstruir a Jerusalén, que había sido acabada por Nabucodonosor, para levantar el muro, lo vamos a ver en la próxima lección. Y dice, y después de las 62, o sea, primero de las primeras 2 partes de la semana, 7 semanas, y después 62, completa 69 semanas, que son 483 años. Entonces diría el Señor, y después de las 62 semanas, más los 43 años, se le quitará la vida al Mesías. Está diciendo en qué año se le va a quitar la vida al Mesías, por amor de Dios. O sea que el pueblo de Israel leía la Torá, conocía el libro de Daniel a la perfección, conocía el libro de Jeremías, conocía la profecía de las 70 semanas. Si ellos mismos, a solo 450 años del suceso, de la orden, de algo tan relevante en la historia de Israel como fue el cautiverio babilónico, ellos sabían que Artajerjes era el que había dado la orden, y sabían el año judío de Artajerjes, y sabían que y si ellos hicieran una sencilla suma, se darían cuenta que desde que salió la orden hasta que Jesús de Nazaret se presenta como Mesías, pues encajaba en el tiempo mesiánico. Entonces, el día y la hora no lo sabían. El Señor le dice a los fariseos hipócritas: saben entender los tiempos, cuándo va a llover, cuándo va a hacer calor, pero los tiempos no los conocen. ¿Por qué lo rechazaron de esa manera? Si prácticamente estábamos en los tiempos de la primera venida de Cristo. ¿Cómo no podemos entender nosotros que estamos en los tiempos de la segunda venida de Cristo cuando han transcurrido 2020 años desde ese día? ¿Dice algo la Biblia acerca de eso? Claro que sí, mi estimado hermano, a eso me atrevo, y eso es lo que queremos hacer. Y dice, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, que no fue nadie más que el emperador Tito en el año 70, que inundó prácticamente a Jerusalén. Fue la segunda diáspora, dice, y su fin será con inundación, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ha tenido 2 diásporas el pueblo de Israel, o exilios, o destierros, que fue el primero cuando se envió a Babilonia 70 años, y la segunda diáspora, que los profetas profetizan de las 2. La segunda diáspora que fue por toda la tierra, y la que estamos, de la cual somos testigos ahora, porque hay cerca de 17 millones de judíos en el mundo entero, y solo 4 están desde el año 48, del 14 de marzo del 48, están en la Tierra Santa. Entonces, todas estas cosas se han cumplido al pie de la letra. El emperador Tito lanzaron al echarlos de su tierra, como los echaron a Babilonia, al echarlos de su tierra, al esparcirlos por todas las naciones, terminó y destruyó a Jerusalén. Se cumplió la palabra que el Señor dijo al salir de Jerusalén: oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte debajo de mis alas, como la gallina junta sus polluelos, y no quisiste? Mas no me veréis más hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Los discípulos se acercan y le muestran las piedras del templo, y dicen: qué maravilla. Y el Señor dice: de cierto os digo, que no quedará piedra sobre piedra, por las devastaciones del emperador Tito. O sea que Jerusalén fue destruida, y en esa destrucción más de 10.000 judíos fueron lanzados desde las murallas para matarlos.
Fue una masacre completa en el año 70. Entonces, mi estimado hermano, es tan exacta la profecía, y lo más maravilloso de todo no es ahora que la leemos y sabemos que todas las cosas sucedieron así, sino que 450 años antes el Señor dijo cómo iba a venir su Hijo, cuándo iba a venir, cuándo iba a nacer. Yo le hago una pregunta: ¿será que el Señor tuvo cuidado de darnos los datos y los tiempos de su primera venida y no de la segunda? ¿La segunda es una suerte? No, Señor. ¿Tenemos la responsabilidad de indagar en el texto bíblico para saber cuándo viene Cristo? ¿O somos como animalitos que no sabemos para dónde nos llevan? Sí, claro que sí, la Escritura está. En el libro de Génesis hay unas profecías asombrosas acerca del día de descanso, del milenio. En el libro de Daniel, en el libro del profeta Isaías, casi todos los profetas, por no decir que todos los profetas mayores y menores, profetizan de la segunda venida de Cristo. Porque como dije en la introducción, ¿de qué servía que viniera la primera vez si no viene a terminar y a instaurar su reino? Y estimado hermano, acabamos de leer la profecía cumbre de la Escritura, las 70 semanas de Daniel. Pero lo más maravilloso es tomar esos versículos del 24 al 27, solo 3 versículos, dividirlos y estudiarlos. Y lo vamos a hacer en la próxima clase. Espero que usted nos acompañe otra vez y que cuando lo estemos haciendo tenga una Biblia ahí en su casa. Así se llama este programa, La Biblia en Casa. Tenga una Biblia, prepárela. La ventaja es que esta enseñanza puede escucharla muchas veces y con la Biblia abierta. Y vamos a estudiar juntos la palabra del Señor y a regocijarnos juntos y a transmitirnos la esperanza bienaventurada, la esperanza de saber que Cristo viene por nosotros, de saber que el Señor volverá otra vez a esta tierra, de saber que volverá a recoger un pueblo al que ama y por el que Él se entregó, que somos tú y yo. Que el Señor te bendiga y gracias por haberme acompañado en este estudio.